tardes, amados hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes fraternalmente y también a aquellas personas que están conectadas con nosotros, viéndonos a través de la transmisión. Doy gracias al Señor por tener una vez más la posibilidad de compartir la palabra con ustedes. Y en esta mañana quiero compartir algo acerca de la Escritura en Romanos, ¿ya? Así que abra su Biblia, ya sea iPad, celular o Biblia física, ¿ya? En el libro de Romanos, que alguien por ahí lo ha llamado como el Evangelio de Pablo, ¿ya? Y esto es porque efectivamente uno pudiera hacer una división general de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y Pablo hace una excelente explicación acerca del Evangelio del Señor Jesucristo, y lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos a leer el capítulo 12, algunos pasajes del capítulo 12 de Romanos. Bien, dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, Romanos 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Continúa el apóstol Pablo, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor, acabamos de leer 1 Corintios 13, ¿no es cierto? El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Hasta allí la palabra del Señor. Oremos al Padre. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, hemos leído este precioso pasaje de la Escritura que tú inspiraste por medio de tu Espíritu Santo al apóstol Pablo para escribir y enseñarnos lo que aquí se está diciendo. Padre, te ruego por cada uno de nosotros en esta mañana que podamos abrir nuestros oídos espirituales para comprender lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Aunque en mis labios también, Señor, es lo que tú has puesto en mi corazón para compartir, no solo con los que están aquí presentes, sino también con aquellos que están conectados a través de la transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. A modo de introducción, si usted quiere vamos a hacer un pequeño paseo por los primeros 11 capítulos del libro de Romanos. Cuando yo le decía que efectivamente el libro de Romanos, ¿no es cierto?, podía llamarse el Evangelio del Señor Jesucristo, o el Evangelio de Pablo, porque efectivamente los primeros
11 capítulos, Pablo hace una detallada explicación de lo que es el Evangelio, Vamos por parte. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 18 al 32, Pablo habla acerca de la culpabilidad y la condición del ser humano. De la culpabilidad y la condición que este ser humano, pecador, tiene delante de Dios. Luego, el juicio de Dios, capítulo 2, verso 1 al 11. Pablo sigue, dice, no hay justo ni un uno, capítulo 3, verso 9 al 18. El ejemplo de Abraham, que su fe le fue contada por justicia, ¿no es cierto? Capítulo 4, del 1 al 3. Esto es, cómo Dios se acerca al hombre, siendo un Dios santo, a un hombre pecador. Cómo Dios busca al hombre, ¿no es cierto? Y uno puede ver, ¿no es cierto?, en Génesis capítulo 12, verso 1, ¿se acuerdan de ese pasaje como Dios llama a Abraham? Pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Bien, y Abraham creyó en fe y salió sin saber siquiera a dónde iba. Bien, bien. La fe en Jesús como único medio para la salvación y la justificación, capítulo 5 de los Romanos, del 1 al 5. Pablo dice, hemos muerto al poder del pecado, capítulo 6, verso 1 al 4. Estamos en esa condición de muertos al pecado, ahora somos siervos de la justicia, viviendo por el Espíritu Santo, capítulo 8, verso 1 al 5. Y Pablo trata el tema específico de Israel, desde el capítulo 9 al capítulo 11, pasando por la predicación del Evangelio, el remanente de Israel, la salvación de los gentiles y la restauración de Israel. En estos 11 capítulos vemos cómo Dios busca al hombre para redimirlo. Un hombre que parte, ¿no es cierto?, Pablo en su explicación en el capítulo 1, diciendo es un hombre pecador. Dice, porque la ira de Dios, verso 18 del capítulo 1, ¿cierto?, se revela contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La humanidad está bajo juicio, el juicio de Dios. Pero en esta explicación detallada y magnífica que el apóstol Pablo hace acerca del Evangelio, muestra cómo Dios se acerca al hombre y cómo Dios quiere restaurar al hombre. Siendo Él un Dios santo y el hombre pecador, cómo Dios lo hace para que el hombre pueda volver a tener la misma comunión que tuvo con Él en el Edén, el capítulos 1 y 2 de Génesis. Bien, ahora, a partir del capítulo 12, el cual vamos a estar hablando en esta mañana, Pablo comienza con una sección que es eminentemente práctica. Eminentemente práctica. Por eso que yo decía que la carta de Pablo a los romanos podríamos dividirla en dos grandes secciones. La primera es doctrina, teología, capítulos 1 al 11. Y la segunda es práctica, capítulo 12 hasta el final. Ahora, ¿qué significa toda esta parte práctica que el apóstol Pablo quiere explicarnos? La pregunta que Pablo quiere que nosotros nos hagamos es, ¿cómo yo uno toda esta doctrina que él ha venido diciendo en el capítulo 1 al 11, cómo la uno con mi vida práctica hoy día? O sea, cómo las verdades profundas del Evangelio yo las llevo a mi vida práctica hoy. ¿Cómo lo hago? Dicho en otras palabras, debemos descubrir que Dios establece con nosotros una relación vertical.
de amor que Él derrama sobre nosotros. Pero el tema es cómo ese amor que yo recibo lo transmito, lo llevo a la práctica en mis relaciones horizontales. ¿Ha escuchado usted de repente decir, hermano, yo te amo en el Señor? Eso es un cliché, digamos, lo vamos a ver más adelante, pero el punto es el siguiente. El punto es que mi amor por Dios, o el amor que Dios ha sido derramado sobre mí, ¿ya?, no es solo para mí, no es para que yo me lo guarde aquí y ya, tranquilito. Tengo que expresar. Y vamos a profundizar en eso un poquitito más adelante. Cómo esta relación de amor vertical me permite reaccionar adecuadamente a las vicisitudes y complejidades que tienen mis relaciones horizontales. A veces mi relación vertical es tan buena y tan fácil, por decirlo de alguna manera. Creemos que Dios aguanta todo. Pero las complejidades son en las relaciones horizontales. Cuando tengo que lidiar con personas que tienen caracteres diferentes, cuando tengo que reaccionar frente a humillaciones, cuando tengo que reaccionar frente, ¿no es cierto?, a engaños, cuando tengo que reaccionar frente a personas que piensan distinto. ¿Cómo lo llevo a la práctica? Todas las verdades del Evangelio las llevo a la práctica en ese tipo de cosas. Este versículo 1 del capítulo 12, yo lo llamo el versículo bisagra o el versículo de transición, en donde Pablo hace el quiebre de todo lo que es doctrina para ahora llevarlo a la práctica. Dice el versículo 1 del capítulo 12, ya ahora puede tener su Biblia en el capítulo 12. Versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo podemos entender este versículo nosotros hoy día? Pablo nos está enseñando acá que la manera en que el ser humano, hombre o mujer, debe responder al Evangelio. ¿Cómo yo respondo a todas las misericordias que Dios ha tenido para conmigo como ser humano? Siendo un hombre pecador. Si Dios ha tenido tanta misericordia, explicada por Pablo claramente del versículo 1 al 11, ¿cómo yo puedo responder al Evangelio? Pablo nos exhorta a responder de manera adecuada a las múltiples misericordias de Dios para con nosotros. Él enseña que la única manera de responder racionalmente a todas las misericordias de Dios es presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El punto es que naturalmente eso es imposible. No lo podemos hacer. No está en nuestro ADN. Porque nuestra manera de interpretar la vida es absolutamente distinta a la manera que Dios tiene de interpretar la vida. Si mi conducta hoy día no es de acuerdo a los fundamentos bíblicos o a las verdades profundas del Evangelio, no estoy presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, ni menos agradable a Dios. Si yo reacciono como todo el mundo reacciona, si mi comportamiento es como todo el mundo se comporta, si hablo de la manera que todo el mundo habla, no estoy presentando mi cuerpo en sacrificio vivo. Yo tengo que, de alguna manera, poder
controlar o tener un dominio propio. Recuérdense Gálatas 5:20, ¿no es cierto? El fruto del Espíritu, dominio propio, es una virtud del fruto del Espíritu. Yo tengo que tener dominio propio y responder frente a las distintas circunstancias a las cuales me enfrento como un sacrificio vivo. De la manera como Dios quisiera que yo respondiera o quisiera que yo actuara. Mi conducta es fundamental en la vida de un creyente. He tomado con el grupo de arte una serie de 8 virtudes o 8 situaciones en las cuales deben estar en la vida de un creyente. La primera que vimos es la humildad. Es la humildad. Esto no tiene que ver con lo que otro pueda pensar de mí. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con lo que usted pueda pensar de mí, si piensa bien o piensa mal o piensa más o menos. No tiene que ver con eso. Tampoco tiene que ver con lo que yo pienso de mí. Porque yo puedo pensar que estoy muy bien con Dios. Yo puedo pensar que todas mis actitudes están muy buenas delante de Dios. Yo puedo pensar que lo estoy haciendo súper bien. Pero no tiene que ver con eso. Recuerdo hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás en realidad, íbamos con un pastor en el auto acompañando a un chico que íbamos a buscar, que hace mucho tiempo no estaba con nosotros en la iglesia. Y él decía, no, hermano, yo estoy bien con el Señor, yo estoy súper bien con el Señor. No, pastor, yo estoy bien con el Señor, etcétera, etcétera. Mire, lo repitió tantas veces que me cansó. Entonces al final yo le dije, mira, si no se trata de cómo estás tú con el Señor, el problema es cómo el Señor está contigo. Me dijo, tío, me cambió la pregunta, me dio vuelta la pregunta y me sonó. Parece que sintió el golpe. El tema no tiene que ver con lo que yo piense, cómo está mi vida delante de Dios. Tiene que ver con lo que Dios piensa, con lo que Dios piensa de cómo está mi vida delante de Él. Ese es el juicio que vale. Ese es el juicio que vale. A veces Dios nos habla a través de personas que nos vienen a exhortar porque estamos haciendo o tenemos una conducta que no calza, que no cuadra con una vida de un creyente. Y Dios usa. Entonces, el punto es que la única manera de responder racionalmente a todas las misericordias de Dios es presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Porque esa es la única manera racional de responder. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Veamos el versículo 2 del capítulo 12. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo estoy conformado a este siglo o a este sistema del mundo, significa que mi forma de conducirme en la vida no difiere tanto de cómo se comporta el mundo. El mundo usa mentiras piadosas. Si yo las hago, entonces estoy conformándome a este siglo. O una mentirita, esa que no, si esta mentira no le hace daño a nadie, estoy conformándome al mundo. Cuando yo tengo una careta, cuando aquí en la iglesia me comporto súper bien y parezco un santo, pero me voy a mi casa o me voy a otro lugar, en mi trabajo, mi comportamiento deja mucho que desear. Entonces me estoy conformando a este mundo, a este mundo.
Muchas de nuestras actitudes que antes teníamos, Pablo cuando escribe, dice, vosotros antes erais violadores, ladrones, etcétera, etcétera, pero ahora ya no son. El que antes robaba, no robe, sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con otros. Entonces Pablo siempre está pensando en que nosotros tenemos que tener un cambio de vida. Si no, entonces nos estamos transformando en las mismas actitudes que el mundo hace. ¿Dónde está el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida? El apóstol nos insta a ser transformados. La palabra griega es metamorfos, ¿no es cierto? ¿De dónde viene metamorfosis? O sea, se tiene que producir en nosotros una metamorfosis en nosotros. Nosotros los cristianos debemos manifestar a través de nuestra conducta externa la transformación que estamos recibiendo o que se está produciendo en nosotros internamente. Voy a repetir eso. Nosotros los cristianos debemos manifestar en nuestra conducta externa lo que hacemos día a día, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo reaccionamos. Debe manifestar la transformación que está teniendo nuestro interior. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, yo golpeo la puerta, el que abre la puerta y me permite entrar, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo? Pero si yo le he cerrado la puerta, nada va a producirse, ningún cambio. Ese cambio no es natural, tiene que ser producido por el Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo el que produce los cambios internos en nosotros. Y desde allí se va a manifestar externamente lo que realmente somos. No como el mundo actúa, porque el mundo dice una cosa y hace otra. El mundo promete y no cumple. Si nosotros prometemos, debemos cumplir. Dios prometió muchísimas cosas, todas las ha cumplido. No hay ni una que Dios no haya cumplido, salvo las que están escatológicamente que van a producirse más adelante. Esto no es una actividad ocasional ni un acto singular. No es que yo hoy día, voy a poner un ejemplo, no mienta, ¿ya? Y diga, ya estoy bien con el Señor. No es un acto singular. Es toda mi vida, todo mi comportamiento, toda mi manera de conducirme en la vida. Toda tiene que ser transformada. Las personas, amigos, hermanos, deben ver en nosotros tales cambios, porque nuestros cambios se deben reflejar en nuestra vida. Cuando a usted le dicen en su trabajo, gente que no conoce al Señor, oye, has cambiado tú eres distinto, eres como otra persona. Espero que ese cambio haya sido para bien, pues no para mal. Pero cuando ven, ¿no es cierto?, en nosotros estos cambios, es una buena señal de que Dios está haciendo algo en nosotros. Algo en nosotros. Todas estas personas deben percibir los cambios externos que mi transformación interna va generando. Por lo que mi crecimiento espiritual o mi madurez espiritual debe verse reflejada en los cambios conductuales en mi propia vida. En mi propia vida. Ahora, una buena pregunta. Si yo quiero cambiar mi manera de ser, ¿qué es lo primero que debe ocurrir en mí? Si yo quiero cambiar mi manera de ser, ¿qué es lo primero que tiene que haber?
¿Alguien se atreve? ¿Perdón? No. Lo primero que debe ocurrir en mí es cambiar mi manera de pensar. Si yo quiero cambiar mi manera de ser, tengo que cambiar mi manera de pensar. Por eso el apóstol Pablo en este pasaje, ¿no es cierto?, dice que seamos transformados por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento, de la mente, de nuestro entendimiento, para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si yo cambio mi manera de pensar, entonces voy a ir cambiando mi manera de ser. Porque en la manera de pensar se anida la cosmovisión. O sea, la manera de interpretar la realidad, la manera de interpretar el mundo, la manera de interpretar las distintas situaciones que me ocurren en la vida. ¿Cómo leo las situaciones que me ocurren en la vida? ¿Recuerdan cuando Pablo oraba al Señor porque tenía una enfermedad? Bien, Pablo oró 3 veces. La primera, silencio de Dios. La segunda, silencio de Dios. La tercera, Dios respondió. ¿Y qué le dijo Pablo? No te voy a sanar. ¿Pero por qué? Señor, ¿por qué no me vas a sanar? Yo te sirvo, yo soy apóstol, yo hago esto, todas estas cosas. ¿Pero por qué no? Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¡Wow! Entonces Pablo cambió el chip, cambió su cosmovisión, cambió su manera de pensar. Y dijo, ahora entiendo que cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! ¡Qué contradicción! ¿Pero por qué? Porque el poder de Dios se está perfeccionando en mi debilidad. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra manera de ser, es el comienzo para poder entender cómo llevo a la práctica las verdades profundas del Evangelio. Si yo no cambio mi manera de pensar, nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Yo puedo estar en la iglesia, puedo cantar, puedo levantar mis manos, puedo orar, pero si mi corazón y mi mente no están siendo transformados, soy un religioso. Soy un religioso. Ahora, me gustaría solamente, para continuar con el pasaje, ver tres aspectos en donde mi manera de pensar debe cambiar. Lo leí muy bien varias veces, lo estudié varias veces y encontré como 8 situaciones en las cuales, ¿no es cierto?, se puede trabajar, pero vamos a ver solamente 3 en esta mañana. Lo primero, el Evangelio debe transformar nuestra manera de pensar acerca de nosotros mismos. Nuestra manera de pensar acerca de nosotros mismos. Versículo 3, capítulo 12, Romanos, versículo 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo no se está diciendo hoy día, no te creas el cuento, no creas que la iglesia gira en torno a ti, no creas que tú eres indispensable, no te creas que tú eres más que los otros. Pablo nos está diciendo que cada uno de nosotros piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado, pero piense con cordura. Nosotros tenemos la tendencia a pensar
mejor de nosotros mismos. Siempre pensamos súper bien, que estamos bien, que no, que tenemos la razón, que nosotros somos casi los indispensables, etc. Y es más, muchas veces en la iglesia esto es mucho más manifiesto. Yo soy diácono, perdónenme. ¿Ya? Entonces, yo estoy en otro nivel. Yo soy líder de departamento. Oye, yo coordino. ¿Tú has coordinado alguna vez? No, yo coordino. ¿Por qué? Porque nos creemos el cuento. Pablo está diciendo, no te creas el cuento. Piensa de ti mismo con cordura. No pienses más de lo que puedas pensar de ti mismo. De hecho, en la sociedad los psicólogos nos han hecho pensar que el pobre hombre tiene un problema de autoestima. Hay cursos para mejorar la autoestima. De hecho, muchas veces las empresas, y algunas veces me ha pasado, digamos, que en las empresas hay programas de coaching, ¿no es cierto?, para establecer liderazgos, etcétera, etcétera, y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque este pobre hombre tiene un problema de autoestima. ¿Sabe lo que me dice la Biblia? Que es todo lo contrario. El hombre, el problema que tiene es de que tiene una estima muy alta de sí mismo. Le es casi imposible al hombre humillarse frente a otro, porque eso no es natural. Pero la Biblia nos insta a ser humildes. Al orgulloso Dios lo mira de lejos, pero los humildes, nosotros por naturaleza, amados hermanos, somos orgullosos. ¿Usted sabe cuál fue el primer pecado que ocurrió en toda la historia bíblica? La soberbia. O, dicho en otras palabras, el orgullo. Y no ocurrió aquí en la tierra, ocurrió en el cielo. Lucifer se encontró capaz de ser exactamente igual a Dios. Y dijo, me sentaré en el trono de Dios y ahí haré mi estrado. El orgullo. El sentir de Lucifer fue el subir a lo más alto y estar ahí arriba y hacer que él, todo girara en torno a él. ¿Cuál fue el sentir de Jesucristo? Estando ahí arriba, se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre. Y estando en esa condición, como hombre, nos dio un ejemplo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, estoy parafraseando, ¿no es cierto?, Filipenses capítulo 2, del 5 en adelante hasta el 11. Por lo cual, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todo confianza en que Jesucristo es el Señor. Jesús se humilló. Y nosotros también debemos seguir ese ejemplo. Así que no te creas el cuento, no te creas que eres indispensable. Es más, Pablo nos da un ejemplo cuando escribe este pasaje. Si usted lo leyó bien, Pablo no dice, digo pues, por mi experiencia, o digo pues, por mi apostolado, porque yo soy apóstol. No dice eso. O tampoco dice, digo pues, por las revelaciones que he recibido. No dice eso. O por mi conocimiento de las Escrituras. No dice eso. Dice, digo pues, por la gracia que me ha sido dada. Ni siquiera él reconoce efectivamente que no es algo suyo, es algo que recibió de Dios. Por lo tanto, la gloria no es para Pablo, la gloria es para Dios. Pablo se humilla incluso cuando nos exhorta a nosotros y reconoce que efectivamente la humildad es esencial en la vida de cada uno de los creyentes. La humildad. Ahora,
Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, versos 1 y 2, dice así: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La vocación que nosotros hemos sido llamados, el ser hijos de Dios, implica que nuestra conducta debe ser en humildad. Implica que nuestra conducta debe ser santa, o sea, apartada de las vicisitudes del mundo, del comportamiento del mundo, apartados para glorificar a Dios. Concluía ese pasaje de Efesios: con paciencia, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Creo que esto es un buen momento para pasar al siguiente punto. El siguiente punto es lo que sigue. El Evangelio debe transformar nuestra manera de pensar acerca de mis hermanos en Cristo. Versos 4 al 8 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Dice así: porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Los unos de los otros. Pensamos tan bien de nosotros que nuestros hermanos quedan ahí abajo. Que miro a mis hermanos como si fueran inferiores a mí. Porque tengo un cargo, porque tengo una responsabilidad, porque tengo una función, etc. Tengo la tendencia humana de mirar a los hermanos como algo inferior. A veces nos creemos tanto que nosotros lo hacemos bien, que somos expertos en criticar. Y criticamos porque bogan y porque no bogan, porque hacen o porque no hacen. Y lo que hacen lo hacen mal, porque yo creo que yo lo podría hacer mejor. Y cuando me llaman, ¿tú podrías hacerte caso? No, que yo no, porque no. Hermanos, nuestra mirada referente a nuestros hermanos debe ser absolutamente distinta. Distinta. No son mis hermanos menores. No. Son miembros del cuerpo de Cristo. Y todos nosotros tenemos una función. Todos nosotros nos ha sido dado un don, a lo menos uno. Y cada uno de nosotros debe descubrir cuál es ese don y ponerlo en el uso en la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo? ¿Qué le ha llamado Dios a hacer? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está en esta iglesia? ¿Cuál es el servicio que tú vas a presentar a Dios? No solo en esta iglesia, en tu vida. ¿Cuál es la función que Dios te ha llamado a hacer? Cuando leí este pasaje, estos versículos, mire, se me ocurrieron 18 ideas de cómo plantear, ¿no es cierto? Pero quise plantearlo de esta manera. Cada uno de nosotros ha recibido un don. Un don. Ahora, lo compartía esto el viernes con un matrimonio muy querido, estábamos en la casa, respecto del uso del don. Si Dios a cada uno de nosotros nos ha puesto un don, ¿estamos de acuerdo en ello, no?
Dios nos ha dado dones. Sí. Puede que lo haya descubierto yo o no, pero Dios me ha dado un don. Mi trabajo es descubrir cuál es el don que Dios me ha dado para el uso del cuerpo de Cristo. Ahora, el don que Dios puso en ti no es tuyo. Eso puede sonar herejía, pero no es así. El don que Dios puso en ti no es tuyo, es de la iglesia. Porque el don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros es para el beneficio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si yo descubro mi don, entonces tengo que ponerlo en uso para beneficio del cuerpo de Cristo, no para beneficio personal, para beneficio del cuerpo de Cristo. Ahora, si a mí no me interesa el don, si yo no quiero hacer nada con mi don, entonces tú estás perjudicando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, porque la iglesia necesita que tú uses tu don. Todos nosotros necesitamos los unos de los otros, aunque signifique soportarnos, como decía Pablo a Efeso, soportarnos en amor. Pero yo necesito el don de ustedes. Si tú has descubierto que tu don es la enseñanza, pues bien, enseña. Enseña a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos, a un grupo pequeño. Enseña. Prepárate para enseñar. Estudia para enseñar. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que necesitan ser enseñadas. Si tu don es hacer misericordia, pues haz misericordia. Pon en uso tu don. Porque hay personas que necesitan de la misericordia de otros en el cuerpo de Cristo. El tema es que nosotros nos creemos tan importantes. A veces cuando hay dones que son más visibles, porque por ejemplo alguien puede tener el don de la oración y ora matiné, verbo y noche, y como nadie ve, a veces por ejemplo alguien tiene el don de la exhortación, por ejemplo, y exhorta o predica, etcétera, etcétera, claro, y todos lo ven. Entonces uno dice, yo soy más que la hermana o del hermano que ora. Y no es así. Eso es un pecado. No es así. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo entonces pensar de mis hermanos? ¿Cómo lo puedo hacer para pensar de ellos bien? ¿Quieres saberlo? No sabe cuánto me costaría responder esa pregunta. Pero mejor dejemos que la palabra del Señor responda. En Filipenses capítulo 2, verso 3, dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, la manera en que el Evangelio debe transformar mi mente o mi manera de pensar, ¿no es cierto?, respecto a los demás, es que yo debo mirarlo a ustedes como superiores a mí. Mira a la persona que está a su lado, mírela y piense, tú eres superior a mí, tú eres superior a mí, tú eres superior a mí. Eso es lo que debo pensar. Es la forma como Dios le agrada en términos de mi conducta diaria, en que yo mire a mis hermanos como superiores a mí mismo. Esa es la manera como nuestros hermanos cristianos, todos nosotros, debemos mirar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. El punto está en que eso no es natural. No sé si se dan cuenta con lo que llevamos aquí explicado, en que todo tiene que Dios transformar nuestra mente. Debemos ser transformados. Hay una necesidad imperiosa en nuestra vida de transformación por medio del Espíritu Santo.
no importa que lleve 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, tengo que ser transformado. Porque a veces hay personas que están 30 años en el Evangelio y siguen siendo unos bebés espirituales. No han madurado. Y nosotros tenemos que ir de gloria en gloria, siendo transformados por el Espíritu Santo del Señor. Y esa transformación tiene que ser visible. Quiero repetir eso. Tiene que ser visible en mi conducta diaria, independiente del lugar en donde esté. Puede que no esté con ningún cristiano a la vez. Puede que todo mi círculo alrededor sean mundanos. Pero mi conducta debe seguir siendo como un hijo de Dios. Porque no soy hijo de Dios solamente cuando estoy en la iglesia. Soy hijo de Dios en todos los lugares en donde yo me muevo. Y no solo debo cuidar mi propio testimonio, debo cuidar también el testimonio de la iglesia. Cuando alguien ve a un cristiano fumando, por ejemplo, lo primero que va a pensar, todos los cristianos fuman. Ese es el testimonio de la iglesia. Si yo no cuido el testimonio de la iglesia va a estar mal. Por eso, porque la iglesia tiene un mal testimonio de sí misma con la sociedad, por eso la sociedad piensa cualquier cosa de lo evangélico. Entonces, el Evangelio debe transformar la manera de pensar de mí mismo. Y debe también cambiar la manera de pensar acerca de mis hermanos. Mi manera de pensar acerca de mis hermanos. El tercer punto que quiero tratar aquí, y la verdad es que cuando estábamos preparando el programa, entonces el hermano Iván me llamó, oye, tú entonces lee la lectura del pasaje que tú vas a leer y vamos a buscar un salmo, alguna cosa así. Entonces yo le dije, oye, ¿sabes qué? Búscate alguna palabra o un salmo que tenga que ver con lo que yo voy a plantear. Ah, perfecto, listo. Y buscó magistralmente 1 Corintios 13. Y yo cuando lo vi dije, wow, qué buen pasaje para el punto donde yo voy a cerrar, ¿no es cierto?, todo lo que estoy tratando de plantear. El Evangelio debe transformar mi manera de pensar acerca del amor. Versículo 9. El amor, dice, sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Pero el amor sea sin fingimiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, hermano, te amo en el Señor? Y yo no sé realmente si eso sea cierto. No sé si uno está pensando exactamente lo que significa decirle a un hermano, te amo en el Señor. Porque te amo en el Señor tiene una connotación tremenda. Tremenda. Entonces, si usted verdaderamente no me ama, no me lo diga. No me diga nada. No me diga, hermano, te amo en el Señor, si ni siquiera usted mismo sabe si eso es verdad o no. ¿Debe haber amor entre nosotros? Claro que debe haber amor. Pero el amor que debe haber entre nosotros no es ¿ya? Un amor emocional. No es un amor fileos o eros. Es un amor ágape. Ese es el amor en que la iglesia debe transitar. Y el amor ágape, muy bien explicado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, es un amor sacrificial. Sacrificial. Usamos esa palabra como un cliché. Tenemos un concepto tan errado del amor
Y esto es porque hemos sido formados o incluso adoctrinados por este sistema del mundo en donde se llama amor a cualquier cosa. De hecho, no sé si usted ha escuchado ahora que todas las formas de amor son válidas. Y yo ponía un ejemplo, o sea, si yo me enamoro de un gato, usted debiera respetar eso, porque como yo lo siento. Y yo lo siento así. Y la verdad es que no creo estar muy lejos de que esto sea pan de cada día. Cuando uno busca en Google, por ejemplo, se casó con, ponga usted en Google, se casó con, irán a aparecer hay un montón de personas que se han casado con un árbol, personas que se han casado con un holograma, personas que se han casado con un perro, con un caballo, en fin. Pero todas las formas de amor son válidas. Y esa forma de pensar se ha introducido en la mente de muchos de nosotros, cristianos. Y a veces aceptamos ciertas ideologías o corrientes de pensamiento porque no tenemos el conocimiento bíblico adecuado para reprender en mi mente esa forma de pensar. Cuando la Biblia habla de amor, habla de este amor ágape, este amor sacrificial. Dios mostró su amor para contigo y para conmigo, haciendo algo, haciendo un sacrificio. Se desprendió de su propio hijo. Y ese hijo fue entregado para que hiciera un sacrificio por ti y por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Lo primero que nosotros tenemos que entender aquí, y esto puede ser algo revolucionario para muchos, que el amor no es un sentimiento. No lo es. El amor es una decisión. Dios tomó una decisión voluntaria de entregar a su hijo por ti y por mí. El amor entre nosotros es un amor ágape, por lo tanto es una decisión. Si hay un hermano que no me cae muy bien o no tengo afinidad con él, ¿por eso no lo voy a amar? No, tengo que tomar la decisión de amarlo exactamente igual como amo a cualquier otro hermano. Ese es el consejo bíblico. Esa es la manera de pensar que nosotros debemos tener respecto del amor. Nosotros hemos sido formados en un amor exigente y dependiente. Yo amo a mi esposa porque mi esposa tiene tal figura, se comporta de una manera como se comporta, ¿no es cierto? Y yo estaba enamorado hasta las patas, como dicen muchos. Listo, me casé con ella. Han pasado 30 años y lo que se escucha normalmente, esta no es la mujer con la cual yo me casé. Y le pregunto a ella, Ivonnia, tampoco eres el hombre con que yo me casé. Porque el amor nuestro es dependiente y depende de las circunstancias. Pero el amor de Dios no es dependiente, es independiente. Todo lo que yo pueda hacer en contra de Dios no va a limitar un ápice del amor que Él tiene por mí. Nada, nada va a cambiar. Piensa lo siguiente. Dios nos amó y ha derramado su amor en nosotros cuando no merecíamos
ser amados. Cuando no merecíamos ser amados. Él nos amó aún siendo nosotros enemigos suyos, pecadores. Y Él nos amó solamente porque decidió amarnos. O sea, Él no vio nada en mí para decir, oh, sí, Miguel, en el año 2020, ¿no es cierto?, lo voy a amar por tal cosa. No, no, no. Porque no hay ni un mérito en mí, ni en ninguno de nosotros. Él nos amó porque decidió amarnos. Él te amó a ti porque Él decidió amarte a ti. No hay ninguna otra razón. 2. En respuesta al amor de Dios, nosotros le amamos a Él. Pero le amamos porque Él nos amó primero. Porque Él nos demostró su amor primero. Entonces, la respuesta nuestra es el amor hacia Él. Ahora, fíjese lo siguiente. Dios es amor. Yo pensé que todo me decía, amén, Dios es amor. Dios es amor. Amén, Dios es amor. ¿Nosotros somos amor? Nosotros no somos amor. Nosotros mostramos un amor que hemos recibido, pero nosotros no somos amor. No está en nuestra naturaleza ser amor. Dios derramó su amor en nosotros. Y nosotros por eso expresamos amor. Pero la sociedad ha cambiado el concepto del amor y nosotros nos manejamos entre el amor fileos y el amor eros. Y hoy día el amor eros está absolutamente desvirtuado. Porque hoy día puedo amar eróticamente a cualquier cosa. Hombre con hombre, mujer con mujeres, mujer con animales, hombre con animales, cualquier cosa. Tan desvirtuado está el concepto del amor. Pero nosotros llegamos al Evangelio con esta manera de pensar que ha sido implementada por nosotros, de hecho lo conversábamos el otro día, desde el jardín infantil a los niños. Dios es amor, eso es una verdad absoluta. Nosotros no somos amor, pero manifestamos el amor que hemos recibido. El tercer pensamiento. La evidencia de mi amor a Dios es el amor a los hermanos. Esa es la evidencia de mi amor. Si yo amo a Dios, entonces tengo que amar a mis hermanos. Porque si yo digo amar a Dios a quien no veo, ¿cómo puedo no amar a mis hermanos a quien veo? Juan decía eso, ¿no es cierto? Entonces, el punto es que la evidencia del amor de Dios en mí está en el amor que yo entrego a mis hermanos. En el uso del don que Dios me ha dado para beneficio del cuerpo. ¿Cómo yo me beneficio del don de otros? Yo lo he dicho, por ejemplo, en las clases que normalmente hago de la Academia Bíblica, que no solo yo enseño, yo también aprendo. Y aprendo de las opiniones y de las distintas conversaciones que tenemos durante la clase, las participaciones de otros en la clase. Todos aprendemos. ¿Cuál es el problema entonces? Y es que la manifestación del amor para con mis hermanos muchas veces, la tratamos de hacer en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas. Y eso, queridos hermanos, no va a dar resultado. No va a dar resultado. Y no va a dar resultado por una razón muy simple. Porque ese amor no es natural. Es sobrenatural. Es el amor de Dios que me permite a mí incluso amar a quien es mi más acérrimo enemigo. ¿Se acuerdan las enseñanzas de Jesús? Amad a vuestros enemigos. Eso no es natural. Es sobrenatural. Cuando yo prediqué hace un tiempo atrás acerca de la vid y los pámpanos, Juan 15,
llegué a una conclusión que se la expresé en ese momento, que el fruto que yo debo dar como cristiano, es la vida de Jesús en mí, siendo vivida y manifestada a través de mí. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana tiene que ser entregar lo que de Cristo hemos recibido. Eso es actuar en amor para con nuestros hermanos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto del amor de Dios en mí se está manifestando cotidianamente para con mis hermanos? ¿Cómo estás manifestando el amor que hay de Dios en ti para con los distintos hermanos? El amor a través de mi fuerza siempre será un amor desvirtuado, un concepto de amor distorsionado, y ha sido distorsionado por la cultura y sobre todo por el concepto de amor que ronda en la mente hoy día de muchos y sobre todo las nuevas generaciones. Hay una canción que me gustaría que pudiéramos cantar ahora, que habla de ser transformados. La canción es Renovado. Y a través de esta canción, que les pedí a los músicos cambiar una letra, yo quisiera que hoy día pensáramos en lo siguiente. El Evangelio debe transformar la manera de pensar acerca de mí mismo. El Evangelio debe transformar la manera de pensar que yo tengo de mis hermanos. Y el Evangelio debe transformar la manera de pensar acerca del amor. Pensando en esto, mientras cantamos esta canción, si usted no está conforme con su nivel espiritual en el sentido de que aún sigue pensando de usted como mayor que otros, o si aún usted está pensando respecto de sí mismo como que usted es casi indispensable, o si efectivamente el concepto del amor hoy día le ha quedado claro y se da cuenta que necesita ser transformado por el Espíritu Santo, vamos a tomar después un tiempo para orar. ¿Bien? Póngase en pie y dejemos que nuestros músicos nos guíen en esta canción y después vamos a orar.